México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Plan Baker y la renuncia de Jesús Silva Herzog. El famoso Plan Baker, concebido en octubre de 1985 a propuesta del entonces secretario del Tesoro, revela la fórmula agiotista que representa el neoliberalismo como política económica impuesta a favor de los banksters, resultando ser un plan con maña. El plan proponía, primero, que en los países deudores se debía generar una creciente confianza en el sector privado en detrimento de la confianza concedida al gobierno, para así incrementar el empleo, la producción y la eficiencia. Segundo, acciones del lado de la oferta para movilizar los ahorros domésticos y facilitar la inversión tanto doméstica como extranjera. Tercero, medidas de apertura del mercado para alentar a la inversión directa extranjera y los flujos de capital, así como liberalizar el comercio, incluyendo la reducción de los subsidios y a la exportación, haciéndose evidente que el plan de ayuda en realidad marcaba los imperativos favorables al capital privado transnacional. Como ayuda a la deuda, el mentado plan solo representaba un paliativo. Los recursos adicionales propuestos no eliminaban la transferencia neta de recursos y no creaban, por tanto, condiciones propicias para revertir la situación de estancamiento en que se encuentran la mayoría de las naciones endeudadas. El plan condicionaba los recursos a la aplicación de una política económica de corte neoliberal favorable a los intereses del capital transnacional y contenía una amenaza explícita a los países que decidieran aplicar medidas unilaterales en el tratamiento de la deuda. La realidad era que o se pagaba o se crecía. En enero de 1986, Jesús Silva Herzog criticaba el Plan Baker, aludiendo que al aplicarlo se podría continuar pagando el servicio de la deuda, pero no se lograba crecer. Y sin crecimiento, el problema de la deuda no se desvanecerá. Por supuesto que no, pero la prioridad impuesta por los capitalistas imperialistas era lo primero, la absorción del tributo monetario. De 4 meses atrás a la fecha de la renuncia, 14 de junio de 1986, Silva Herzog venía abogando por lograr un nuevo acuerdo con las entidades acreedoras, mismo propósito que lo fue distanciando del presidente y de sus colegas en el gabinete administrativo. En realidad se trataba de un tibio intento que se atrevía a pedir condiciones más flexibles para renegociar la deuda y, si acaso, conseguir una actitud más blanda por parte de los principales acreedores y en especial del Fondo Monetario Internacional, todo en aras de seguir pagando la deuda. Era aquello el cuento de nunca acabar, de estar desenvolviéndose en círculos, dando vueltas en el círculo vicioso de pedir prestado para pagar lo devengado con atraso, mientras el deudor total seguía creciendo, cuando que los precios del petróleo se desploman, una vez más, a principios de aquel año. Una baja en el precio, a más de la cuenta que se había calculado en el presupuesto anual, no queriendo que bajara más de $2 o $3, pero ya en junio iba para menos $10. Así que los ingresos de la moneda de pago disminuían y la urgencia financiera frisaba entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, muy por arriba de los 4.000 estimados al inicio del año. Y no había de dónde compensar. Sin ingresos suficientes por exportaciones, no se podía cubrir el servicio de la deuda correspondiente a 1986. Por supuesto que las exportaciones no petroleras resultaban insignificantes en su monto y no ayudaban a saldar la elevada suma. La solución consabida: para seguir pagando los intereses de la deuda, había que seguir pidiendo prestado. Así pues, hacia junio de aquel año, se evidencia que el país no puede pagar ni siquiera los intereses devengados. ¿Moratoria? De ninguna manera. Pero con solo insinuarlo, los agiotistas internacionales tiemblan. Tan se asustaron los acreedores ante una segunda moratoria mexicana, allá en Washington,
y en Nueva York que el mismísimo presidente en turno de la Reserva Federal, Paul Volcker, realizó un viaje a México para convencer a las autoridades de que tal procedimiento era innecesario. Los Reaganomics estaban dispuestos a ayudar al país para que saliera del estancamiento. A diferencia de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, cuando menos Silva Herzog optó ante el apuro por presentar una actitud más firme ante los acreedores, peticionando esa mayor flexibilidad de su parte, casi un eufemismo por no decir disminución en la tasa de intereses, por no atreverse a exigir una quita en el principal, ante el apuro y la afectación económica a la nación. Pero el presidente no hacía causa común y se comportaba como un intransigente y cumplido pagador por sobreconsideración alguna de la afectación evidente en la sociedad, cual si fuera una deuda de honor el compromiso, cuando que en realidad la deuda la había generado de manera maliciosa los principales prestamistas, a sabiendo que mañosamente se iría incrementando sin que los endeudados tuvieran capacidad de pago para cubrirla en un corto plazo. De sus excedentes monetarios se constituye la base de préstamos ofrecidos de la manera más generosa e insistente a los países del tercer mundo, montando la trampa que se activa con el sucesivo incremento de las tasas de interés. Y para colmo, la manipulación del mercado de hidrocarburos deja en franca desventaja a un México que, como hemos visto, se le orientó a endeudarse para instaurar su infraestructura de exportación de crudo. Así pues, la deuda se convierte en un tributo monetario, por el cual las instituciones financieras metropolitanas compensaban la caída sistemática de sus ganancias. En enero del 86, Silva Herzog, en Londres, expresó a los acreedores verdades con sordinas referentes a las enormes dificultades que representaba para México el seguir al corriente del servicio del adeudo, cuando el precio del petróleo recién caía, amagando con una posible moratoria. Que el plan Baker era insuficiente era poco decir, pero en la condición de deudor aislado y sometido a la reglamentación del agio internacional que la Troika establece, se negociaba en desventaja, como vencidos o acusados. Pero ni por enfrente le pasaba a Silva Herzog considerar y plantearles a los honorables acreedores el formar el club de deudores con los demás países de América Latina, también afectados por el agio monetarista imperialista. En bloque, los deudores se defendirán mejor, como un cardumen de pececitos que se unen para evitar ser devorados por el tiburón. Por ello, precisamente, el club de acreedores lo tenía estrictamente prohibido. Y no era México, y no era el México de Miguel de la Madrid, el indicado para encabezar un acuerdo entre deudores del sur, incapacitado por su entreguismo a romper la relación de sumisión en la que había caído el gobierno de México. Cuando menos en Londres, Silva Herzog se atrevió a decir que la deuda se tornaba calamitosa para la economía mexicana, pidiendo corresponsabilidad a los acreedores y reclamando cambios: el alivio en las tasas de interés, alivio regulatorio, el suficiente crédito nuevo, el acceso a precios remunerativos en nuestras exportaciones, ahora ya no son cosas solamente deseables. Se han convertido en una precondición para una eficiente solución sin confrontación a la crisis de la deuda. Muy formalmente y someramente tocando la petición de fondo que se debería hacer: facilidades de pago o moratoria. El club de acreedores hizo caso omiso del aviso peticionario. Olímpicamente desconocieron la gravedad del problema y siguieron proponiendo las leoninas condiciones de pago, el tributo para mejorar su negocio. Ni el secretario de Estado George Shultz, ni el del Tesoro James Baker, ni el presidente de la Junta de la Reserva Federal, ni los directores del Banco Mundial, Alden W. Clausen, ni el del Fondo Monetario Imperialista, por sus auténticas siglas en español, Jacques de la Rosière, mostraron el menor signo de aminorar la carga tributaria. Pero para que no se agüitara la parte deudora, enviaron a Paul a promover negociaciones, argumentando que con reactivar las medidas de ajuste que se venían aplicando, la situación mejoraría. Sí, cómo no.
Un absurdo solo cierto en el país de al revés. Y obediente al gobierno de Miguelito, procede a acatar las órdenes. Así en abril se recortaron 500 millones de pesos del presupuesto. Se retiraron 200.000 millones al subsidio a la tortilla. Se establecieron reformas fiscales para recuperar 300.000 millones de pesos en ingresos fiscales. Se autorizó la reapertura de cuentas en dólares. Se incrementaron precios y tarifas públicos. Se redujeron subsidios al consumo de bienes básicos y continúa la desincorporación de empresas del sector público. ¿Qué más se podía pedir? Todo acatado al pie de la letra de las exigencias del acreedor, es decir, del imperialismo monetarista que de esa manera incidia en México, cincelando su giro económico hacia el neoliberalismo. Pero tales medidas de ajuste siempre resultan insuficientes, por lo que al año siguiente hay que implementar otras semejantes. Fue entonces que Jesús Silva Herzog trató de establecer una negociación con mayor dureza por la parte ofendida, pero sin atreverse a romper con el Fondo Monetario Internacional, simplemente tratando de evitar su aval financiero para la obtención de nuevos empréstitos, obteniendo por respuesta mayor dureza en la contraparte, puesto que el fondo intentaba acrecentar la incidencia del acreedor, proyectando en los nuevos tratos que fuera la parte otorgante la que determinara los requerimientos financieros que México debía solicitar, que moviéndose en el círculo vicioso de préstamos sucesivos para poder cubrir los intereses sumados al año y nada del principal se garantizaba el reciclaje a futuro, sobredeterminándose la economía así sumisa del país deudor, con opción a proceder a ir reestructurando las bases institucionales del Estado, intervenido en pro de implantar el dominio del sector privado interno y de los capitales imperialistas provenientes del septentrión. Sin unidad interna y sin decisión de conformar un club de deudores para enfrentar al club de acreedores, como lo que es un club de agiotistas imperialistas, México estaba y seguirá estando condenado a seguir pagando a costa de debilitar su economía. Y al interior del país, la actuación de Jesús Silva Herzog era criticada y se cuestionaba con severidad su desempeño, no quedando bien ni con Dios ni con el diablo. Medias tasas, ni crítico ni neoliberal ortodoxo, héroe o villano, promotor y opositor de la moratoria, ortodoxo y heterodoxo económico, impulsor del desarrollo y entusiasta de la recesión, funcionario indispensable y prescindible, pilar y enemigo del sistema financiero internacional, idóneo e inadecuado aspirante a la presidencia de la República. En suma, aparece un Silva Herzog contradictorio, que en el exterior era progresista y en el interior conservador. ¿Por qué sería? Por la sobredeterminación que emanaba del imperio hacia adentro. Cualquier liberal es de izquierda en los parámetros espectrográficos, de la derecha ultraimperialista, pero adentro los neoliberales son la extrema derecha de países colonizados que requieren liberarse del status quo capitalista interno, algo imposible si no se produce la liberación afuera, con la caída del imperio capitalista a efectuarse en las próximas décadas.